Un gran día, Dianita, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos, muy buenos días Paola. Disfrutando este hermoso sábado en la mañana en la carretera, disfrutando los paisajes. Sí, se ve un paisaje súper bonito, despejado, ¿m? Pocos edificios, mucho de lo natural y de ese contacto. Me alegra mucho por ti. ¿Cómo te ha ido esta semanita? Muy bien, adaptándome adaptándome al clima, porque hay días que estuvieron muy calienticos, pero otros días estuvieron muy fríos. Esos cambios son importantes porque adaptarnos está muy bien, pero entonces hay que empezar a entender cómo nos adaptamos y ahí entonces vamos a hacer la introducción a este maravilloso tema del día de hoy, que son píldoras para controlar dolores psicosomáticos. Resulta que muchas veces eh, nosotros, por cuestiones de la manera como nos enfrentamos a lo cotidiano, sentimos dolores, pero no reconocemos el por qué. Entonces vamos al médico y el médico dice, no, no hay nada orgánico. Usted físicamente está bien, no sabemos por qué puede estar haciendo, por qué le está pasando eso. Entonces hacen una remisión tanto a psiquiatría o a psicología, o le dicen eso es por estrés, o eso es, tenemos que seguir haciendo estudios, hacen análisis, profundizan, pero no encuentran la causa. Es que resulta que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha hablado que el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Esta es una definición 2020. En el 78, pues había otra que estaba más ligado a lo físico, pero resulta que el dolor emocional y sensorial se encuentra. Entonces dicen, el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Entonces eso nos abre un mundo para reconocer cómo nosotros, con nuestras emociones, podemos producir cambios biológicos y que generan una neuroinflamación que induce al dolor. ¿Mm? Y en ese sentido, con esa inclusión del dolor de origen psicógeno o emocional, pues tenemos que empezar a entender que hay mecanismos desde nuestro ser, desde nuestro actuar, desde nuestro interactuar para reconocernos. En la actualidad se habla de poder generar un diálogo con el cerebro. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu organismo te está diciendo con el dolor que tienes que protegerte de algo, pero uno no sabe de qué. ¿Cómo estás asumiendo esa realidad? Te da unas señales de alerta y a veces las negamos. Nosotros estamos utilizando en muchos momentos el bloqueo. Entonces, ¿qué significa bloquear? Yo llego y empiezo a sentir algo, yo tengo como varios pacienticos que, ay, me va a doler la cabeza, o sea, ni siquiera les duele, sino me va a doler la cabeza, me pasas una acetaminofén, me pasas esto, uy, voy a empezar con el mareo. Antes de que me den, entonces tomo un mareol. Y ahí es donde viene la pregunta, ¿estamos mejor o nos encontramos mejor? Porque el hecho de que no lleguemos a reconocer por qué se está presentando ese elemento protector y lo estemos negando con el medicamento, no nos hace estar mejor. Y en ese sentido, entonces vienen como diferentes acercamientos, como lo dice Ginas, el cerebro sueña o imagina su realidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros podemos imaginar nuestra sanidad y sentirla y percibirla cambiando esa conexión cerebral, nos vamos a sentir muchísimo mejor. Pero entrenarlo implica diferentes oportunidades. Dentro de esas, hablamos de reeducar nuestro cerebro. Entonces aquí vienen las tres primeras píldoras, ¿sí? Una es generar lecturas.
cuando hay unos libros supremamente interesantes del doctor Arturo Goicoechea, ¿sí? En donde él genera una propuesta desde el 2004 para hablar acerca del dolor. Él tiene un libro muy reconocido que se llama Migraña, una pesadilla cerebral. Para esas personas que tienen migrañas, no piensen que él ha trabajado solo como con esas migrañas que les da suaves o que una vez en el año, sino él ha trabajado con muchísimos pacientes que tenían migrañas que les duraban 72 horas, que no les permitía prender la luz, que tenían muchas veces los pacientes que él muestra como sus casos, tomar de 200 a 250 pastillas mensuales para poder hacer ese control del dolor. Entonces, cuando trabajamos en alianza la parte psicológica, la parte integral, con los elementos de lo que está sintiendo el paciente, pues vamos a mejorar. En el 2020, entonces, él publica un libro que se llama Síntomas sin explicación médica. Y es muy interesante para que ustedes puedan pues acceder a ese tipo de oportunidades, porque cuando uno lee, uno sabe que lo que está sin, o sea, el organismo sí está sintiendo el dolor, sí hay una percepción, pero ¿cómo puedo controlarlo? ¿Qué estrategias? En estos libros ustedes pueden encontrar herramientas específicas para casos particulares ligados a, por ejemplo, al vértigo, a la fibromialgia, a la migraña, como les decía. Hay otros elementos que nos pueden ayudar y es estar en contacto con escucha de testimonios que nos inspiran. Cuando uno empieza a reconocer que hay gente que ha podido superar dolores, que esa fibromialgia que es tan fuerte y es tan potente y que me inhabilita para poder caminar muchas veces, para poder movilizarme, yo puedo sanarla con una serie de acompañamientos, de píldoras y de trabajo, entonces eso me va a dar a mí esperanza para poder generar una aprehensión como con esas herramientas. El tercer recurso que podemos hablar es que nosotros tenemos que generar un autodiálogo en donde debemos convencer a nuestro cerebro que si no hay una causa fisiológica, que si no hay una causa orgánica, estamos bien. ¿Mm? Entonces se recomienda hacer diálogos frente al espejo, hacer diálogos cuando estás caminando, cuando estás haciendo actividades donde tú le dices y le das la instrucción al cerebro de estamos bien. Es importante que ahí no le demos un papel principal al dolor que estemos sintiendo. Es decir, si yo tengo la migraña, entonces no voy a decir, uy, esta migraña no aparece, sino que vamos a hablar. En este momento yo me siento despejada, mi mente es capaz de sentirse en bienestar. No estamos nombrando, no le estamos dando un papel significativo en ese capítulo a nuestro dolor. ¿Mm? Es muy bonito reconocer cómo nosotros podemos manejar todos esos elementos de dolor y de tensión que se presentan. Yo quiero ahí como compartirles que cuando yo tuve a mis hijos, entonces muchas veces decían, ay, el parto es súper doloroso, el parto es, o sea, es algo que uno no se imagina y todo lo que siente el cuerpo de la mujer. Pero cuando uno se prepara, pues no fui el único caso, nosotros hicimos unos cursos de preparación con mucha antelación, por medio de relajación, la respiración, pues la verdad, mis dos partos fueron lo que uno llama relajados, o sea, uno hace la fuerza, el empuje, no tuve que tener ningún apoyo médico de anestesias de ningún tipo, porque el cuerpo es supremamente sabio. Y a mí me pareció todo como muy mágico, porque uno vive la experiencia diferente, pero para eso realmente uno tiene que estar en conciencia de la capacidad que uno tiene.
¿sí? De la fuerza que uno tiene. Porque lo normal es que, no, el contexto médico, el contexto, pues como rutinario, ya nos llevan a, hay que ponerle el epidural, hay que poner tal cosa, ¿sí? Entonces como que no nos dejan vivir el momento, pero cuando tú entras en conexión contigo, y pues mi profesora de clínica decía, si hay relajación, no hay tensión. Entonces sí, pues generar ese proceso y saber que obviamente no es como que, ay, ya, me senté, respiré 4 veces y ya, no. Hay que saber que como hay unos procesos que se están presentando que son diferentes cuando el niño está, o sea, cuando estamos uno en la contracción o cuando ya está en la fase de expulsión, hay que respirar diferente, ¿sí? No puede ser tan pausado, nos tocaba hacerlo rápido para ayudarle al organismo a poder hacer su proceso de una manera natural. Aquí estamos con Dianita y con ella, pues en algunos espacios hablamos de lo importante de contar historias porque nuestro cerebro genera metáforas. Y cuando nosotros nos damos cuenta cuál es nuestra metáfora de vida, pues empezamos a reconocer si debemos cambiar esa metáfora para poder sentirnos bien. Y Dianita aquí nos tiene un relato muy bello. Muchas gracias, Paola. Esta es la historia de un discípulo que vivía como 10 años llevaba con el maestro. Dianita, ¿puedes Y, hablar un poquito más duro, porfis? ahí me oyes mejor, Ahí ya ¿no? mejor. Ok. El discípulo vivía con su maestro, ya llevaba 10 años viviendo con el maestro, bastante tiempo. Y el discípulo empezó mentalmente a decirse, este maestro no es realmente bueno. Yo no siento en mi vida un gran cambio. Eh, como llegué a como estoy ahorita, no siento la diferencia. Y eso es porque este maestro no es un buen maestro. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es irme y encontrar un mejor maestro. Él tenía esos diálogos, el discípulo y el maestro, un gran sabio, podía en su frecuencia conectar con la frecuencia del discípulo y oír sus pensamientos. Entonces el sabio, el maestro, quiso darle una lección. Entonces al día siguiente, el maestro le dice al discípulo, necesito que vayas a la villa, bajes la montaña muy temprano y cuando llegues a la villa, empieza a caminar por las cuadras y vas a ver fuera una gran eh, jaula con una lora. Necesito que en esa casa entres y pidas comida a la persona que vive ahí y traigas comida para los dos. Y el discípulo, muy extrañado por esa instrucción, dijo, sí, sí, maestro, yo hago todo lo que usted diga. Entonces el maestro bajó la montaña muy temprano, llegó a la villa, empezó a caminar las calles y efectivamente vio esa gran jaula con la lora y se dispuso a entrar dentro de la casa. Cuando estaba ya dentro de la casa, primero tocó, ¿no? Y le abrieron, una señora muy amable, ay, qué bendición, qué alegría verlo por acá, qué necesita, qué quiere. No, que mi maestro me manda por comida, si usted nos puede dar algún plato de comida para nosotros. Dice, sí, claro, por supuesto, siga. Y entonces la señora le preparó los platos. El discípulo, no muy buen discípulo, decidió comer antes de llegar a donde el maestro, comió un poco, luego guardó lo que sobraba y ya saliendo de la casa, la lora lo detuvo y le dijo, hey, 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 discípulo, usted, y usted sí, ¿quién me habla? Yo, aquí en la jaula, soy la lora. ¿Usted es el discípulo? Y el discípulo, sí. ¿Usted vive con el maestro? Sí, yo vivo con el maestro. Yo necesito una pregunta, solo una pregunta, por favor. Hágale una sola pregunta al maestro. Yo necesito que usted me dé esa respuesta del maestro. Y el discípulo, pero ¿qué es esta intensidad? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, sí, para que se calle ya, dígame qué es lo que quiere y yo voy a ir a decirle, a dar esa pregunta a nuestro maestro. Entonces la lora dice,
Por favor, pregúntele, ¿qué debo hacer para ser libre? Solo eso, ¿qué debo hacer para ser libre? Y el discípulo, ok, qué pregunta tan extraña, pero bueno, yo le voy a preguntar. Entonces el discípulo se fue de la villa, subió la montaña, llegó al templo, se encontró con el maestro, sacó la comida. Maestro, acá traigo toda la comida para usted que nos ofreció la señora. No he probado un bocado, por favor, sea usted el primero que come. Entonces el maestro empezó a comer y le preguntó, cómo fue tu viaje a la villa? Y dijo, todo estuvo muy bien, eso caminé bastante, eso no, eso sudé, eso estuvo súper difícil, pero pues encontré el lugar, la señora muy amable. Lo único es que me encontré a un animal muy extraño, una lora, y ahí empezó como, estaba muy intensa, demasiado intensa. Y mejor dicho, no, que quería que le hiciera una pregunta a usted. Entonces el maestro, ¿sí? ¿Qué pregunta quiere que te dio esa lora? Y el discípulo dice, quiere saber qué debe hacer para ser libre. En ese momento el maestro se ahogó y se fue hacia atrás. Y el discípulo corrió hacia donde el maestro y empezó a tocarlo, a ayudarlo, maestro, ¿qué tiene? Por favor, ¿qué le pasa? Por favor, dígame algo, ¿qué hago? Y en ese momento el discípulo respira, el maestro respira y vuelve otra vez a su normalidad. Y el discípulo quedó muy extrañado, que fue todo lo que pasó, no volvieron a hablar del tema y pues ya el maestro continuó comiendo y terminó su comida. Y todo quedó así, pero tremendo susto. Al día siguiente, el maestro le dice al discípulo, por favor, necesito que vuelvas a ir a la casa de esta señora por más comida. Entonces el discípulo va y antes de llegar a la puerta, la lora lo interrumpe y empieza así a parlotear. Discípulo, discípulo, ¿qué fue lo que te dijo el maestro? Usted le preguntó al maestro, ¿qué debo hacer para ser libre? Y el discípulo súper bravo, pero es que usted es tonto, ¿qué es lo que le pasa? Ese tipo de preguntas, mire que por su culpa casi se muere nuestro maestro. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Pues mire, estábamos comiendo y entonces yo le pregunté que usted quería saber cómo ser libre. Y en ese momento se ahogó y no respiraba y no sabíamos qué hacer y finalmente ya después se fue hacia atrás, se desmayó y ya después, no sé qué pasó, pero ya pudo respirar y ya nuestro maestro quedó a salvo. Pero usted con sus tontas preguntas, no vuelva a hacer esas cosas, yo no vuelvo a hacer ningún favor para usted. En ese momento, la lora quedó sorprendida y se ahogó y se fue hacia atrás. Y pues por el escándalo del discípulo, la dueña de la casa se dio cuenta que algo pasaba afuera y vio que la lora se cayó. Entonces salió corriendo, abrió la jaula, sacó la lora en sus manos y empezó a preguntarle, Lorita, Lorita, ¿qué tienes? Por favor, respira, Lorita. En ese momento la lora brinca y empieza a volar y empieza a reír a carcajadas y empieza a decirle, discípulo, tú eres un tonto, tú no entiendes nada, no ves nada. Mira, yo con una sola pregunta a tu maestro logré mi libertad. Esa es la historia. Entonces, ¿qué significa esa historia? Significa que podemos estar por mucho tiempo en un entorno ideal, podemos estar en un templo llenos de sabiduría, rodeados de esa sabiduría, de ese maestro, por muchas bendiciones alrededor, pero no hacemos nada con esas bendiciones si no las reconocemos, si no las ponemos en práctica. ¿Qué fue lo que hizo la lora? En una sola enseñanza lo puso en práctica y logró su libertad. Solo una pregunta y una acción la llevó a la libertad. Este discípulo llevaba 10 años rodeado de este maestro, pero nunca puso en práctica sus palabras. Entonces, la enseñanza es que todo requiere un esfuerzo. Si tú quieres sentirte bien, si tú quieres esa salud, esa dicha para ti, necesitas poner tu esfuerzo, poner tu empeño. Entonces ahí ya en la siguiente intervención les daré algunos tips
de cómo encontrar ese bienestar. Les damos las gracias a todos por estar conectados. Ya vamos con 4 tips muy bonitos acerca de cómo empezar a generar un cambio en ese diálogo con nosotros mismos para poder tener ese estar bien de verdad. ¿Sí? No solo sentirnos bien, sino estar bien, porque la idea es conectarnos con nuestra salud, con la sanidad. Y para eso entonces vamos a hablar ahorita aquí de otras 3 oportunidades, perdón, con una oportunidad que se llama contradicciones de asociaciones. Esta es una técnica que nosotros utilizamos no solamente, por ejemplo, para los dolores psicosomáticos, sino también para trastornos de ansiedad, de depresión. Y es que a veces nosotros hacemos una serie de asociaciones y no tenemos claro cómo esas asociaciones nos están afectando. Entonces uno puede decir, uy, es que a mí el chocolate me sienta súper mal, a mí la leche me inflama, a mí eh, no dormir al otro día me da dolor de cabeza. Entonces, nosotros podemos tener asociaciones de 3 tipos. Esa que está ligada a las acciones, las asociaciones que están ligadas a lo ambiental. Entonces, uy, cuando hace frío, mi cuerpo reacciona así. Si yo tengo algún síntoma menstrual, entonces cuando está este clima me siento así. Si la luna está de tal manera, esa luna llena, esa luna nueva a mí me hace un daño terrible. Y hay otros que pueden estar ligados a elementos digamos que personales, los asocian con los elementos hormonales y con elementos de personalidad, ¿sí? Entonces, no es que como usted es mujer, entonces por eso es tan sensible, es que como usted es hombre no aguanta el dolor. Su umbral de dolor por ser hombre es muy bajito, usted no sé qué, pero esas asociaciones nos traen malestar. Lo que hay que hacer con nuestro cerebro es hacer un rompimiento y empezar, lo que se recomienda es a que uno se dé cuenta y le hable a su cerebro, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando aquí de diálogos con nuestro cerebro, de yo voy a salir, o sea, voy a ir al centro comercial y hay gente y yo me siento bien. ¿Mm? Disfruto el proceso de poder tomarme un café sintiéndome bien. Cuando yo consumo té, entonces me siento bien, porque terminamos con una serie de limitaciones y puede que alguna vez, por alguna circunstancia, algo me haya hecho mal, pero eso no significa que mi cerebro tenga que reaccionar siempre de la misma manera para generar ese dolor. Recuerden lo que habíamos hablado en esta parte en donde decíamos que el cerebro, el dolor lo tiene como una herramienta protectora, una herramienta de alerta. Pero ¿por qué tiene que decirnos nuestro cerebro que nos estamos sintiendo mal? ¿Por qué no nos permite estar en bienestar? Entonces, para eso, entonces Dianita nos va a ayudar con otra técnica. Bueno, quisiera que hiciéramos una respiración corta. Entonces, esta es una respiración que le llamamos anuloma viloma, que es la respiración alterna. Entonces, te invito a que te sientes cómodo, espalda recta. Si estás acostado, que tomes una posición eh, correcta en la mano derecha y la vamos a empuñar. Vamos a levantar el primer dedo y los 2 últimos dedos. Vamos a llevar el dedo gordo a tapar la fosa derecha. Vamos después con los otros 2 deditos a tapar la fosa izquierda. Solo los dedos están relajados, lo que hacemos es utilizarlos para tapar nuestras fosas. Entonces vamos a tapar nuestra fosa derecha y vamos a inhalar profundo por fosa izquierda. Inhalamos juntos, 1, 2, 3, 4. Retenemos unos segundos tapando las 2 fosas. Lo hacen muy bien, solo por 8 segundos. Exhalamos por fosa derecha. Exhalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhala por izquierda, por derecha, perdón. 1, 2, 3, 4. Bloqueas, retienes. 8 segundos, muy bien. Exhalas por derecha, por izquierda, manteniendo derecha tapada. Exhala con control.
Muy bien, última ronda, segunda ronda. Inhala profundo por izquierda. Un 2, un 3, un 4. Bloquea las dos fosas reteniendo. Exhala por derecha con control. 8 segundos, lo hacen muy bien. Inhala por derecha. 1, un 2, un 3, un 4. Bloquea las dos fosas reteniendo. Exhala por izquierda con control, 8 segundos. Un 7, un 8, relajas tus manos. Cierra tus ojos por unos segundos. Respira profundo. Siente tu cuerpo. Siente esas diferencias. Muy bien, puedes abrir lentamente tus ojos. Esta es una pequeña respiración que nos ayuda a tranquilizarnos. Tiene 3 grandes beneficios. Estamos trayendo la misma cantidad de oxígeno a cada una de las partes del cerebro, lo que hace que nuestro cuerpo se sienta en balance. Nos ayuda a tranquilizar. Entonces, primero sube energía. También nos ayuda a tranquilizar, a relajar. Si estamos muy ansiosos, muy agitados, nos ayuda a calmarnos y también a enfocarnos. Si necesitas entrar a una reunión, si necesitas poner tu atención a un examen, hacer esta práctica unos segundos antes te ayuda a despejar todas las actividades que has estado haciendo o lo que tienes planeado para el futuro para estar en el presente y enfocarte. Entonces, ¿por qué esta práctica de la respiración? Porque nos ayuda a conectar con nosotros, a conectar con lo que estamos sintiendo. Entonces, es un poco como acallar los ruidos del exterior, acallar los ruidos de nuestra mente. Entonces, a veces lo que nos dice Paola, tenemos muchos discursos, entonces a veces necesitamos es como mirar otro tipo de discursos, leer o oír historias de personas que han sobrellevado o han podido salir de situaciones difíciles y poder realmente estar en paz. Entonces, es eso, dejar de conectar un poco con las percepciones internas que tengo para realmente sentirnos, conectarnos. Entonces, esa es una muy buena práctica. ¿Y por qué la sugiero que la hagamos? Porque nos ayuda, cuando, cuando terminamos la práctica, se siente como en bienestar. No sé, Paola, ¿la pudiste practicar con Sí, además nosotros? que uno siente plenitud. Generamos unos procesos diferentes acá. Entonces, bueno, aquí le damos pues un saludo a muchas más personas. Muchísimas gracias. Estamos viendo a doña Leonor, Mi mamá. ahí a tu mamá, más que en 2012 no la hemos visto. Entonces, muy buenos días a Karen. Endrica, Juliet, a Marta, a Mario, a Alan, sí, a Lola, qué bonito encontrar tantas personas conectadas para que realmente empecemos a construir. Miren, aquí qué es importante, que nosotros reconozcamos que todo lo que nos sucede interiormente y en lo cotidiano nos está diciendo cosas. Que si yo siento ese malestar, ese dolorcito de cabeza, esa tensión, ese no movimiento de mis manos, mi cuerpo me está diciendo algo. Pero hay diferentes maneras de escucharlo. Yo puedo ser indiferente y decir, ay, 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 ay. Entonces le doy un medicamento y como que ya, como que lo resolví. Pero cuando yo empiezo a centrarme de ¿por qué estoy percibiendo esto? ¿Qué emociones están ahí detrás? Yo puedo empezar también a generar un estar bien de verdad. Y eso me va a ayudar a mí para que realmente la calidad de vida, o sea, no, yo colocaba en un texto en la invitación como que nosotros hemos aumentado mucho el tiempo de vida, pero la calidad de vida, ¿sí? Eso de que nuestra memoria esté afectada, eso de que nosotros estemos siempre con el dolor, con la tortícolis, con la tensión, ¿sí? Eso nos quiere decir algo, tenemos que conectarnos. Y para eso, entonces, la última píldora del día de hoy está relacionada con la visualización que aquí qué necesitamos a nivel cerebral, darle pruebas a nuestro cerebro de que esto que estamos haciendo pues funciona. Si el cerebro no reconoce, si nosotros, nuestra parte mental, emocional, no reconoce que al hacer la respiración nos sentimos mejor, entonces no va a continuar y va a mantener el dolor.
Es importante que ustedes reconozcan cuál de sus metáforas está sirviendo y cómo la pueden cambiar. Al hacer los procesos de visualización, estamos generando unos nuevos caminos, unas nuevas maneras de pensar, porque uno a veces llega y dice, miren, cuando yo estaba en el colegio, era súper normal decir que cuando uno tenía el periodo no podía hacer actividad física, que el cólico era demasiado fuerte. Y entonces, en vez de darle ese poder para que uno aprendiera a entender cómo controlar ese dolor, ¿sí? O sea, esa sensación que uno tenía, pues entonces se enquistó. Y hay muchas mujeres que hay que incapacitarlas en esos periodos. Hay hombres que hay que capacitarlos ante una gripa o una virosis, porque los discursos era, es que usted no puede con eso, es que usted con eso no la gripa lo tumba, a usted cualquier cosa lo tumba. Entonces uno no se da cuenta que esos diálogos que nos dieron quedaron ahí implantados y que hicieron que nosotros nos sintamos incapaces de hacer esfuerzos. Y generar un proceso de sanación, de bienestar, implica que nosotros generemos esos diálogos, pero eso es con disciplina, hablándonos, no es que yo me hable el 1 de enero. Sí, entonces esta vez mi cuerpo va a estar sano, esta vez no, hay que realmente generar unos diálogos cotidianos frente a mi bienestar. Entonces, para repasar el día de hoy vimos cosas súper bonitas. Gracias, Dianita, porque a pesar de que estás ahí en el viaje, estamos conectadas y son esas píldoras para controlar los dolores psicosomáticos. Las recomendaciones es que no nos dejemos agobiar y entremos dentro de respuestas facilistas y mantengamos un sentirnos bien, pero sin estar bien. Y para eso entonces vamos a reconocer que el cerebro nos habla con el dolor como una herramienta protectora. Cuando la gente tiene mucha ansiedad, ese dolor en el pecho, hay mucho vértigo, puede dar mareo. Son herramientas de alerta de por ahí y no está bien. Entonces, para eso, las técnicas de entrenamiento que les brindamos hoy son generar lecturas científicas que les están diciendo, mire, no es solamente una cuestión de que usted piense, siente, sino que hay maneras como usted puede generar nuevos neurotransmisores para que ese dolor se mitigue. Trabajar con, escuchar testimonios que nos permitan inspirarnos para reconocer esta persona que manejaba este nivel de fibromialgia, este nivel de vértigo, este nivel de migraña, lo pudo superar. Trabajar procesos de autodiálogo cotidianos, hacer procesos de acción, que era lo que nos decía Dianita, con relación a no solamente es nuestro ambiente, sino lo que yo hago con mi ambiente. Y para eso entonces también vienen las contradicciones de las asociaciones. Y es decir, es empezar a decir, usted me dice que si tomo chocolate me va a sentir mal, entonces no, yo voy a tomar el chocolate y voy a empezar a hacer ese corte para poder decirle a mi cerebro, no, el frío no me imposibilita, mi hormona no me imposibilita, el hecho de que yo consuma X no va a hacer que yo genere este malestar. Y la parte de visualizarnos con pruebas y caminos. Eso lo vamos a ligar a los procesos de respiración que nos permiten, se escucha el viento de la carretera. No, pero no es aquí, no sé, se entró otro ruido. Bueno. Porque no tengo tampoco acá. Se escucha como un pito de carro, entonces pensé que era por allá. Entonces eso, ya son las 7:30, entonces les damos las gracias a ustedes por esta oportunidad de poder conectarnos con ustedes cada sábado. Por favor, si tienen algún tema, algún elemento que quieren que pues que profundicemos, estamos acá. Muchas gracias a Rubiela, a doña Leonor, a Adriana, a Edith, sí, que están aquí conectados, y a los que no, pues por algunas situaciones como el papá de Dianita que no puede escribir. Que él puede escribir, claro que puede escribir, solo que el dispositivo no le da la opción para mandar Exacto, no puede escribir por la falta de opción.
Y me dijo, pero yo estoy ahí presente siempre. Entonces, sí, Pau, muchas gracias por conectarte y acompañarnos. Y dijo Pau que es muy bonito, fue el comentario de él, que son muy bonitos los temas que tratamos Ay, que en estas charlas. a mí el corazón me regocija todos estos sábados, independiente. Yo le decía a Dianita anoche, pues he estado de viajes y eso, y a veces las situaciones ambientales hacen que haya unos esfuerzos interesantes, pero aquí estamos muy conectadas con todo el corazón. Gracias a Julieta, a Norita, a Rubiela. Un abrazo súper especial que hay que jugar y reírnos. Tenemos el compromiso ahí con Rubiela de hacer eso. Y no, pues por favor compartan nuestras redes para poder seguir ayudando a más personas. Estamos aquí conectadas y agradecerles y que este fin de semana sea maravilloso para todos y sus familias. Muchas gracias, Paola, por todo el esfuerzo que hay detrás, de todo lo que haces posible que esto se genere. Recordarles que cada uno somos diferentes, que es importante escucharnos y entendernos para de esa forma poder traer a nosotros eso que necesitamos, ese bienestar, esos alimentos, ¿no? No todos nos caen bien los mismos alimentos, no todos nos sirve usar las mismas técnicas. Entonces, importante explorar, experimentar, pero ser muy conscientes de qué es lo que me sirve, de qué es lo que me funciona. Y eso también, ¿no? Que a veces me siento incómodo, a veces no es tan fácil, no significa que no sea bueno para mí. Entonces también entender que hay cosas nuevas, diferentes, que de pronto necesito un poco más de entrenamiento para empezar a sentir esos beneficios. Mas no significa que sea algo que me esté trayendo no bienestar, pues algo malo. Claro, Entonces solo quería concluir con eso, Pam. esa conclusión es muy bonita. Yo le digo a mis hijos, yo soy más sensible a los condimentos, por ejemplo. Y entonces al inicio yo decía, ay, me generan malestar. No, entendí que soy sensible, los evito, ¿sí? El picante y eso siento yo mi ardor de garganta, pero eso también tiene que ver con mis metáforas de vida. Y entonces uno también empieza a lo que tú dices, a conectar con lo que a mí me llena de luz, de amor, ¿sí? Conmigo misma y con los demás. No hay que forzarnos y no hay que llegar y decir, este es el único modelo. Por eso les damos varias píldoras para que ustedes reconozcan y realmente desde nuestro corazón que cada vez estemos mejor. Muchísimas gracias a todos. Un feliz fin de semana. Un bonito día, un Namah Shivaya. Harion Tapsan.